Señor para entender el mensaje de la palabra de Dios. Mire, cuando yo comencé en los caminos del Señor, había muchos pasajes bíblicos que lo entendía a mi manera. Y al no ver toda la foto, toda la película, por así llamarlo, de las Escrituras, cada uno de los pasajes que yo entendía, vive el Señor, era distorsionado. Y el mensaje de este tiempo que estamos viviendo es el mismo. Muchos maestros, vive el Señor, se han levantado, muchas personas que con el conocimiento de ellos, vive el Señor, vive Dios, aleluya, están distorsionando el mensaje de la palabra del Señor. Y es en este momento que a usted y a mí nos ha tocado vivir un tiempo bien peligroso, mis hermanos, bien peligroso. Vive el Señor. Y fíjense, hay algo que nos ayuda a nosotros a entender el mensaje. ¿Por qué? Porque fíjense, cada vez que hemos venido a los caminos del Señor, el Señor envía su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que a través del Espíritu Santo podamos retener el mensaje de la palabra del Señor. Sin el Espíritu Santo, vive Dios, aleluya, somos como una casa vacía, donde el que quiera puede entrar. Aleluya. Pero cuando está el Espíritu Santo, vive el Señor, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, vive el Señor, y nos encaminará hasta llegar a la vida eterna. Aleluya. Vive el Señor. Ahora, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros va obrando conforme a la medida que nosotros busquemos a Dios. El Espíritu Santo no nos manipula a ninguno de nosotros a buscar a Dios. Aleluya. Somos nosotros que tienen que tener la iniciativa en la búsqueda de nuestro Dios, vive el Señor, para que Él a su vez nos vaya abriendo el entendimiento y vamos comprendiendo el mensaje de nuestro Dios. Eso hace el Espíritu Santo, vive el Señor, aleluya. Santo nuestro Dios. Son tiempos difíciles que estamos viviendo, mis hermanos. Ahora, fíjense bien, vamos a la palabra del Señor. Oiga lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 13, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Y fíjense, y estas son una de las características que tiene un hijo. Un hijo tiene que imitar las características de su padre. Aleluya. Mire, aleluya, santo es nuestro Dios. Es que me fascina todo esto. Mire, oiga, un papá ranchero, por características, su hijo siempre está pensando en caballos. Siempre está pensando en imitar lo que hace su papá, vive el Señor, aleluya. Son características, yo lo he visto, yo vengo del campo. Y eso nadie me lo contó, yo lo vi. Mire, oiga, las niñitas, ellas cuando están jugando normalmente, por lo menos en mi país, allá en Europa, allá en México, vive el Señor. Oiga, las niñitas normalmente, siempre cuando están jugando, ellas juegan a hacer tortillas. Ellas siempre juegan a hacer comida. Porque eso es lo que ven de sus madres. Los niños es lo que ven de sus padres, vive el Señor. Es como una herencia que se le va dejando. Y fíjense lo que dice el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? ¿El bien de quién? El bien de Jesús, vive el Señor. Jesús dijo, aquel que si ustedes tienen un enemigo, tienen que amar a su enemigo. Aquel que le pida una túnica, denle 2 túnicas, vive el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer el mal haciendo el bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un altercado? En las redes sociales se ven mucho. Se necesita uno para agredir y el segundo para responder la agresión, sí o sí. Y a través de esto, vive el Señor, aleluya, se forma una gran pelea. Pero ¿qué pasa cuando el que es agredido, en vez de responder con violencia, responde con bondad?
¿Ah? En vez de responder al tú por tú, responde, tú tienes razón, perdóname. Estamos desarmando a esa persona que nos está agrediendo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Son características de nosotros. Mas también si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no tengan miedo o no se amedrenten por temor de ellos, ni se preocupen. Oiga, y esta palabra tiene peso. Jesús dijo que bienaventurados son, viva el Señor. Vamos a Mateo capítulo 5, Mateo 5:10. Búsquenlo conmigo, por favor. Mateo 5:10. Oiga lo que dijo nuestro Salvador. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por causa de la justicia. Vive el Señor, aleluya. Porque injustos éramos antes de venir a los caminos del Señor. Ahora que hemos venido, tenemos que resplandecer la justicia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Oiga, y esto no significa que tenemos que dejar que todo el mundo nos pisotee. Vive el Señor. Esto no significa que debemos dejar que todo el mundo nos pisotee. Cada escena que viene a nuestra vida tiene que tener cómo responder a los demás. Vive el Señor. Aleluya. Y tenemos que pensar con sabiduría para poner el nombre de Jesús en alto. Porque, mis hermanos, no todo el que se dice cristiano está representando a Cristo. Mire, en Roma tenemos a uno que se dice ser cristiano. Y acuérdense que cristiano viene de cristianismo viene de Cristo. Todos aquellos que creen en Cristo son cristianos, no importa la denominación. Aleluya. Lo dejé pensando, ¿verdad? Santo nuestro Dios. Otro día explicamos un poquito más de eso. Vamos a seguir avanzando. Oiga lo que dice, verso 15. Si nos santifiquen a Dios el Señor, ¿en dónde? En sus corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? Con agresividad, con mansedumbre. Vive el Señor. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, en nosotros. Y este verso tiene un peso increíble, mis hermanos. Increíble. Oiga, los días que el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los apóstoles le tocó vivir, fueron días bien fuertes, bien peligrosos. Los primeros que se levantaron contra ellos fueron el grupo religioso de los fariseos. Los segundos que se levantaron contra ellos fueron los de arriba del César. Todos aquellos gobernadores se levantaron. ¿Por qué? Porque escucharon oír de que había un rey llamado Jesús. Y tenían miedo de que este rey destronase a César. Vive el Señor. Entonces, cada uno de estos gobernantes traían un incienso delante de los discípulos, delante de los seguidores de Jesús, y le decía, si tú amas al César, tienes que ofrecer incienso al César. Vive el Señor. Y al César lo colocaron a la posición de Dios. Santo nuestro Dios. Por eso muchos de aquellos varones, de aquellos nuestros hermanos, prefirieron ser muertos, quemados en la hoguera, quemados con los leones, quemados con antorchas humanas, vive el Señor, pero no negar el nombre de su Salvador, vive Dios, aleluya. Ellos sabían, vive el Señor, que
que mata el cuerpo, no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a aquel que echa el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Creador, vive el Señor. El único temor es hacia Dios, no hacia el hombre. Santo. El temor es a Dios, no al hombre. Vive Dios, aleluya. ¿Qué tal si se levanta una persecución en este lugar donde estamos viviendo nosotros? La persecución siempre ha estado. Que usted y yo no pasemos por persecución no significa que no haya persecución. Aleluya. ¿No oyó? Persecución siempre ha estado. Hace unos años recientes, en el estado de Chiapas, México, hubo una persecución hacia nuestros hermanos. En Irak, en Bagdad, todas aquellas regiones hay persecuciones a nuestros hermanos. Miren, los decapitan transmitiéndolo en vivo en las redes sociales. Aleluya. Vive el Señor. Por eso, Cristo prepara a sus seguidores, a sus discípulos. Vive el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esta enseñanza se la pasa a los apóstoles se la pasan a los nuevos discípulos. Vive el Señor. Que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Vive el Señor. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Tenemos que defender este evangelio que nos ha sido encomendado. Ya somos salvos, amén. Gloria a Dios por eso. Pero por este Salvador que nos salvó y nos dejó esa tarea, es nuestra necesidad defender lo que creemos, defender este libro, defender el evangelio. Es nuestra tarea, mis hermanos. Vive el Señor. Santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Porque, oiga, podemos ser hijos de Dios o creernos hijos de Dios, pero si en nuestro corazón no está nuestro Señor como debe de ser, vive Dios, aleluya, lo que creemos, lo que confesamos es en vano. Porque Dios tiene que ser primer lugar en nuestras vidas. Dios tiene que ser primer lugar en nuestra mente, porque de otra forma nos vamos a extraviar en el camino. De otra forma vamos a darle al Señor el segundo, el tercero o el cuarto lugar. Vive el Señor. Estad siempre preparados para presentar defensa, y esta palabra pues en los institutos es apología. Aleluya. Tenemos que defender este evangelio. Tenemos, mis hermanos. Aleluya. Vive el Señor. No, esto le corresponde al pastor. En cierta medida sí, en cierta verdad sí. No, esto le corresponde al maestro, sí. Pero si también usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, también a usted le corresponde defender este evangelio. Aleluya. Vive el Señor. Porque si amamos al Señor, tenemos que amar su palabra. Dios, aleluya. Pero ¿qué dice? ¿Cómo vamos a defenderlo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande. Vive el Señor. La razón de la esperanza. En otras palabras, cuando viene una persona, tenemos que defender esto, pero con reverencia ante esa persona. Vive el Señor. Aleluya. Porque imagínense, si aquella persona, por así decirlo, en sentido figurado, viene con agresividad, nosotros no podemos responder de la misma forma. Porque estamos diciendo que tenemos el mismo espíritu que ellos tienen. Mira, a mí me ha tocado en algunas ocasiones a llevar este mensaje. En una ocasión me salió una persona, una muchacha. Y ella pues cree en María, o creía en María.
Y me salió con una gran agresividad, vive el Señor, que el acompañante que estaba junto a mí se quiso dar la vuelta y retirarse. Y yo le dije, un momento. Nosotros venimos a hablarle la palabra del Señor. Si usted no quiere recibir la palabra del Señor, estamos bien. Esto no es a fuerza. Y el semblante de esa persona cambió. Porque le estaba enseñando que hay formas de llevar este mensaje. Hay formas, vive el Señor, de cómo el Dios nos ha cambiado a nosotros, vive Dios, aleluya, en una nueva criatura, vive Dios al Señor. Si todavía sale de nuestros labios aquellas palabras feas, aquellas palabras fuertes, insultantes, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, mis hermanos. Y mire que para eso hay que agarrarse bien, porque nuestro ser rápido quiere agarrarlo de las greñas. No es así. Vive el Señor, pero somos diferentes. Cristo ha hecho una diferencia en nosotros. Tenemos una marca sellada, pegada en nuestro ser, que es la marca del Espíritu Santo de Dios. Vive el Señor, aleluya. Y tenemos que dar ejemplo a aquellas personas, vive Dios, aleluya, que quieren saber de la esperanza que nosotros tenemos. Verso 16, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Y mire que significa que tenemos que conducirnos con prudencia. Aleluya. Que cuando a usted y a mí y a usted nos vean en el supermercado, nos vean en un lugar, nos digan, tú eres diferente, tú eres evangélico, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú eres una persona diferente, vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio. Imagínense usted haciendo una fila o queriendo hacer una fila y quiere cortar a evadir esa fila, vive Dios, aleluya, y adelantarse a los demás. ¿Qué testimonio estamos dando? Hasta en esas pequeñas cosas, vive Dios, aleluya, las personas se fijan. Mire, si hay personas que usted está enfrente con un montón de cosas, vive Dios, aleluya, y una persona con un producto, dos productos que quiere pagar, ¿por qué no darle el paso? Eso habla más bien de nosotros que de ellos. Es un testimonio que estamos dando. Por eso, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Teniendo buena conciencia para que los que murmuran de ustedes como de malhechores. ¿Por qué? Oiga, en aquel entonces, como en este tiempo, los creyentes se reunían de noche, a puerta cerrada, donde estaban las hermanas y los hermanos, conviviendo y compartiendo. Dígame usted, ¿qué cree que pensaban los demás que sabían de esas reuniones? ¿Ah? Vive el Señor. Aleluya. Se rumuraban muchas cosas, pero el Espíritu de Dios siempre daba testimonio de que los que se reunían ahí solamente alababan el dulce nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor, vive el Señor. Él daba testimonio por aquellos que le seguían, vive el Señor, aleluya. Él defendía la causa de los que le seguían, aunque sea que se reuniesen de noche. Y es mejor el testimonio del Espíritu Santo, vive Dios, aleluya, de aquellas personas, vive el Señor. Verso 17, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aleluya, porque es mejor padecer haciendo el bien. Aleluya. No, pero el Señor dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nadie va a tocar tu morada, nadie va a tocar tus hijos, tu mamá, tu papá, tus personas, las personalidades que tú quieres. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo crees que murieron nuestros hermanos? ¿Sabe que Nerón quemó parte de la ciudad? ¿Y a quién cree que le echó la culpa? A los cristianos.
Y saben que iban casa por casa, no a preguntarle, ¿tú quemaste la ciudad? Los agarraban de las greñas, los agarraban, los traían, viva el Señor. Ponían una estaca y los subían en lo alto, le prendían fuego. Y aquellos creyentes morían cantando y alabando el dulce nombre de su Salvador, viva el Señor. Porque es mejor morir inocente delante de Dios que quemado, vive Dios, aleluya, en el fuego que nunca se apaga. Aleluya. ¿Cómo cree que murió Pablo, Pedro, Jacobo, Juan? Juan fue el único que murió de vejez, pero todos los demás murieron sufriendo la condenación por creer en Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Mire, la situación que estamos viviendo en este día, nadie se lo imaginaba. Nadie. Y todas las cosas que vienen, vive el Señor, oye, están en un horno, calentándose. ¿Para qué? Para que todo esto explote. Se va a acordar de esta predicación en esta tarde. Son momentos, vive Dios, aleluya. Es como la gallina incubando un huevo para que después salga. Y tenemos que estar preparados, tenemos que agarrarnos de la palabra de nuestro Dios, vive el Señor, vive Dios, aleluya, porque Él no miente y su palabra es verdadera, vive el Señor. Y si Él nos salvó, si Él nos perdonó, Él nos llevará hasta vida eterna, vive el Señor, porque Él cumple su palabra. Él cumple su promesa. Aleluya, son tiempos difíciles que aunque usted no lo crea, sí lo estamos viviendo. Vive el Señor. Aleluya. Judas, vamos a Judas. La carta de Judas, vive el Señor, aleluya. Santo nuestro Dios. La carta a Judas, solo es un solo capítulo, verso 3. Defendiendo el evangelio, vive el Señor. Aleluya. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortando a que contiendan, a que luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vive el Señor. Oiga, la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de vuestra común. Y esa palabra común no es algo privado, es algo público. Vive el Señor. Santo nuestro Dios. Aleluya. Que es de todo mundo. Aleluya. Mire, oiga, la salvación no es algo individual. Todos nosotros somos portadores de la salvación. Todos. Vive Dios, aleluya. Usted y yo podemos conducir a una persona. Vive Dios, aleluya. Por eso, oiga lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario o he sido presionado para escribirle, exhortándole a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ardientemente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vive Dios. Han entrado hombres perversos dentro de las filas, vive el Señor, de los evangélicos o pentecostales, maestros que ellos mismos se denominan maestros. Y sabe que muchas personas lo siguen.
Muchas. Son maestros, enseñan un solo verso, un solo texto, vive Dios, aleluya, y a través de ese texto convencen a las demás personas. Por eso siempre mi recomendación a todos mis hermanos, lean la palabra del Señor, leamos la Biblia, porque es la Escritura lo que nos revela el carácter de Dios, es la Escritura lo que nos revela el plan de Dios. Y es la Escritura, vive el Señor, con la cual vamos a ser juzgados. Vive Dios. Es que, ¿sabe? Una de las características que a muchos de nosotros nos hemos mantenido es solamente ser oidores. Y nos conformamos con escuchar al predicador, con escuchar al maestro, pero pocas veces indagamos en lo que se dice. Vive el Señor. Y estas personas se creen maestros y comienzan a enseñar una doctrina diferente. ¿Sabe cuál es una de las enseñanzas que ahora están surgiendo? Que no es necesario congregarse. Vive el Señor. ¿Y sabe ahora el consejo de algunos de estos maestros? Reúnanse en casa. De todo modo es una reunión. De todos modos es una reunión. Oiga, ay Dios mío. Aunque la iglesia comenzó reuniendo en casa, vive el Señor, porque aquellos fueron primeros discípulos. ¿Cómo iban a abrir templos grandes con solamente 4 o 5 personas? El mensaje normalmente iban a la sinagoga. La mayoría de los apóstoles iban a las sinagogas. Pablo, eso lo tenemos en el libro de los Hechos, Pablo siempre enseñaba en la mayoría de las sinagogas y los que aceptaban el mensaje se iban con Pablo, los que rechazaban el mensaje se quedaban ahí y por eso se reunían en sus propias casas. La iglesia estaba creciendo, eran unos pocos nada más. Ahora, fíjense, el libro de los Hebreos dice, no dejando de congregarse, de reunirse, como algunos lo tienen por costumbre. Otra de las falsas enseñanzas dice que no es bíblico un pastor. Cuando el mismo apóstol Pedro dice a los jóvenes, obedezcan a sus pastores e imiten su fe de ellos. Y a Pedro le dicen, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Vive el Señor. Ellos son líderes. El que hace un tutorial, el que hace algo, vive Dios, está enseñando algo que ellos saben. Vive el Señor. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, a quién escuchamos, porque si no conocemos la Escritura, ese veneno va a entrar en nuestros corazones y nos va a apartar de la fe. Pablo lo dice específicamente, en los postreros días se levantarán hombres perversos que nos apartarán de la verdad. Y si es posible, a muchos de los escogidos. Vive el Señor. Aleluya. Por eso es necesario que profundicemos en la palabra del Señor. Es necesario, vive Dios, aleluya, que nos apartemos en estudio en la palabra de nuestro Dios, vive el Señor, para defender este evangelio, para que cuando vengan aquellas personas con un mensaje distorsionado, no entre en nuestros corazones. Aleluya. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Vive el Señor. Aleluya. Los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vive el Señor. Oiga, y esto de lo que Judas habla, era necesario. Porque cuando Dios saca al pueblo de Egipto,
entonces están parados casi a la frontera de Canaán. Y estando en la frontera, vive el Señor, el pueblo le dice a Moisés, manda espías para recorrer la tierra y vamos a ver si es verdad la palabra de Dios. Moisés envía espías. Regresan los espías con un reportaje medio cierto y medio falso. Y ellos dicen, el reportaje fue y dijo, es verdad, la tierra es espléndida. La tierra es buena, es verdad lo que Dios dijo, pero los moradores de esa tierra son gigantes. Y a nuestro parecer, nosotros somos como langostas y ellos gigantes. Y es aquí donde Judas dice que en ese grupo hubo dos grupos, los que creyeron y los que no creyeron. Los hombres de fe que le creen a la palabra del Señor y los hombres que andan por vista, que si no ven, no creen, vive el Señor. Y es necesario creer por fe, vive el Señor, aleluya, porque el Espíritu Santo de Dios obra en aquellos que le creen sin ver su necesidad, vive Dios, aleluya, cumplida. Aleluya. Dígame usted, el cojo de la hermosa, ¿usted cree que vio que estaba caminando? Bíblicamente dice que los apóstoles vieron en él una fe, una esperanza, pero no sabían de qué. Aleluya. Santo nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le va a encontrar, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, la recompensa, aquel que está buscando a Dios, lo va a encontrar, la va a recibir. Aleluya. Muchas veces dudamos de que vamos a recibir algo. Y es por eso que algunos de nuestros hermanos están detrás de aquellos grandes predicadores de renombre. Mire, el hombre no hace milagro. Nadie, ningún hombre hace milagro. Los milagros lo hace Dios a través de su siervo. Es Dios glorificándose, vive el Señor, a través de su siervo, de su sierva, vive Dios, aleluya, para que la gloria sea de Dios. Y la alabanza sea de Dios, no de hombre, aleluya. Dios puede usar a un niño, a una niña, vive el Señor, aleluya, como a un hombre, a una persona adulta, vive Dios, aleluya. Para que la alabanza se la lleve Él, no el hombre, vive el Señor. Santo. Por eso estos grandes hombres de renombre, vive Dios, aleluya, en este tiempo no saben dónde meter la cara. Aleluya. ¿Por qué no van y curan el coronavirus en los hospitales? Vive el Señor. Mire, muchos de estos hombres andan con guantes en las manos y el tapabocas. Pero antes se galardonaban de que ellos eran los sanadores. Hijos del diablo. Vive el Señor. Y estas son las características de los gentiles. ¿Sabe por qué? Oiga, ¿sabe cuando Juan, creo que Juan y su hermano fueron donde Jesús y le dijeron, queremos sentarnos uno al lado tuyo y uno a la derecha y uno a la izquierda? Un evangelio dice que fueron ellos dos, otro evangelio dice que fue su mamá. Es lo mismo. Vive el Señor. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Los gentiles buscan estas cosas. Ser grande, ser mayor. Pero en el reino de los cielos, el que es grande tiene que ser el servidor. ¿Ven? Por eso, ¿cuáles son lo que muchas veces nosotros hacemos? Nosotros mismos engrandecemos al hombre. Somos nosotros mismos los que le damos ese lugar de intocable. Aleluya. Cuando el único que es grande y que debería ser intocable es Dios, pero no, Él se deja tocar por sus hijos, vive el Señor. Aquel que le busca de madrugada le encuentra, aquel que le busca a mediodía le encuentra. El grande, el gran yo soy se deja tocar por cada uno de nosotros.
Aleluya. Vive el Señor. Hombres impíos, mis hermanos. Impíos. Y tenemos que tener este mensaje, esta palabra en nuestros corazones para no extraviarnos en el camino. Vive el Señor. Tenemos que dejar de seguir al hombre y seguir a Dios, seguir su palabra, buscarlo a Él en el rostro de nuestro Dios día y noche. Vive el Señor, aleluya. Porque la salvación es de Dios, no es de hombre. Vive Dios, aleluya. La sanidad es de Dios, no es de hombre. El cielo es de Dios, no es de ningún hombre. Todos nosotros somos siervos, somos hermanos, coherederos de la vida eterna. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios. Pero estos personajes entran y comienzan sus enseñanzas, comienzan su veneno y contagian a muchos. Vamos, para ir terminando, Hechos capítulo 20, para ir cerrando, vive el Señor. Hechos capítulo 20, versos 26 en adelante. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vive el Señor. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 20, versos 26 en adelante. Dios es bueno, aleluya. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, yo les protesto en este día, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y este mensaje, oiga, el fondo de este mensaje, Pablo va directo a Jerusalén. Y en la mente de Pablo ya sabe que al llegar a Jerusalén va a sufrir en manos de los judíos. Él ya lo sabe. Los hermanos lo detienen y le dicen, no vayas a Jerusalén. Oiga, y Pablo dice, ¿qué hacen ustedes? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Jesús. Él dio su vida por mí. ¿Qué tanto puede ser que yo no dé a mi propia vida por el mensaje de esta salvación, del evangelio? Vive el Señor. Pablo estaba dispuesto a morir, no importando, vive Dios, aleluya, el cuidado de sí mismo. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la ganará. Aleluya. Con nuestro Dios no perdemos, no hay pérdida, vive el Señor, aleluya. Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Aleluya. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. ¿Ven? Aquí mismo en este texto, el apóstol Pablo dice que lo ha puesto por obispo, y la palabra obispo es aquel que está al mando de un grupo. Es un rango, una autoridad que Dios mismo le ha colocado a cada uno de ellos. Oigan bien, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oiga, mire, por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado un pastor. Pero nosotros no somos del pastor Francisco Cruz. Que Él nos pastoree es un privilegio para Él y es una bendición para nosotros que hemos tenido un pastor como Él. Pero todos nosotros somos de Dios. Ninguno aquí de nosotros, con todo respeto, el pastor ha muerto por nosotros. El único que murió fue Cristo Jesús. Así que el rebaño de aquí es de Dios. Con un pastor que lo está guiando. Vive el Señor. Santo. Aleluya. Oiga, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos, ¿quién? De ustedes mismos
Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vive el Señor. Hermanos que me escuchan a través de las redes sociales, sea de la radio o sea de Facebook o de cualquier plataforma. Si usted y yo somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y donde Dios nos haya plantado, en cualquier lugar que Dios nos haya colocado, tenemos que servir ahí. Vive el Señor. Porque somos una comunidad. Cuando nos reunimos, oiga, ¿sabe? La palabra iglesia es una palabra en griego de dos palabras, una palabra compuesta por dos palabras, ekeleo, que significa sacados de afuera, sacados de afuera, que se reúnen en un grupo. La palabra iglesia en general, junta, significa la asamblea, la reunión en grupo. Y es ahí donde Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Vive el Señor. Y entonces, oiga, ¿se acuerdan cómo comenzamos este mensaje? De las personas que ya no quieren someterse a las autoridades, porque todos ellos ya creen tener su propia libertad. ¿Cuál es libertinaje? Y dentro de nuestros hermanos hay personas así. Hay personas que no quieren compromiso y como no quieren compromiso, se reúnen aquí, se reúnen allá, se reúnen allá y se reúnen en otro lugar. Vive el Señor, porque no quieren compromiso. Y esas mismas personas están arrastrando a otros hermanos a imitar lo que ellos hacen. Vive el Señor. Por eso hay una diferencia en libertad y libertinaje. La autoridad está siendo pisoteada, pasado por alto. ¿Y sabe quién tiene ese espíritu? Satanás. Satanás no le importó la autoridad de Dios mismo. Y quería brincarse esa autoridad. Ese espíritu está en muchos de nuestros hermanos. Vive el Señor. Donde ellos dicen, o algunos de ellos dicen, vive el Señor, que no es necesario sujetarse a un pastor. Cuando la Biblia habla de la sujeción a vuestros pastores. Porque ese es el espíritu del Padre. Oiga, mire, esto es poderoso. Jesús se somete al Padre. Jesús dice, no quiero, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el hombre está sujeto a Cristo y Cristo al Padre. Esto es una regla, mis hermanos. Ahora, el espíritu de Satanás o del anticristo, ¿qué es lo que dice? No hay que sujetarse a ningún hombre, sino a Dios. ¿Y cómo usted y yo nos vamos a sujetar a Dios que no vemos cuando no nos podemos sujetar a un hombre, a una autoridad de la que sí vemos? Imposible. Jehová es mi pastor, ahí dice Jehová es mi pastor, y como Jehová es mi pastor, solamente Él es mi pastor. Hijo del diablo, porque ese es el espíritu que tienen. Vive el Señor. Por eso tenemos las leyes, y las leyes, vive el Señor, es para que las cumplamos. Cada vez que nosotros violamos estas leyes, vive el Señor, aleluya, el espíritu de Satanás entra, porque ese es su trabajo. Vive el Señor. Ese es el trabajo de Él. Y es el tiempo que estamos viviendo. Y es el tiempo que nos ha tocado vivir. Mire, la mayoría, no estoy diciendo que todos, la mayoría de los jóvenes,
aproximadamente 25 años hacia abajo, no le gusta sujetarse ni a sus padres, no le gusta sujetarse a sus maestros, no le gusta sujetarse a sus jefes, no le gusta sujetarse a las policías. La mayoría. Usted le da un consejo a algunos, no a todos, a algunos de estos jóvenes no te hacen caso. Porque ellos creen que lo saben todo. Que ellos nacieron en la época de la tecnología. Y como nacieron en la época de la tecnología, se creen más sabios. Y no es verdad. Vive el Señor. Aleluya. Y este es el espíritu que está luchando, que está empujando. Las divisiones de antes, ¿sabe cómo se formaban? Normalmente estaba el pastor y ponía un copastor. Normalmente. Y cuando el copastor quería ser pastor, se llevaba 5 o 6 ovejas. Esas eran las divisiones de antes. Las divisiones de hoy es diferente. Es a través de las redes sociales. Usted no necesita congregarse, usted no necesita obedecer a un pastor. Vive el Señor. Y ese, mis hermanos, es el espíritu que está atacando la congregación. Entonces dejaría de llamarse iglesia. Porque iglesia es reunión y asamblea. Yo solo no soy iglesia, soy parte de la iglesia. Usted solo no es iglesia, es parte de la iglesia. La iglesia es cuando nos reunimos, cuando alabamos al dulce nombre de nuestro Dios juntos. Vive Dios, aleluya. Y es el Espíritu Santo que visita ese lugar, acariciando a cada uno de sus creyentes. Vive el Señor, aleluya. Santo nuestro Dios. El espíritu del anticristo, mis hermanos, está trabajando fuertemente en este tiempo. Fuertemente. Pero a la misma vez el Espíritu de Dios está trabajando en sus discípulos. En aquellos que le creen, aquellos que tienen un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón como el de Jesús. Aleluya. Santo nuestro Dios. Por eso es necesario defender este evangelio. Tenemos que defender, dejemos de seguir a hombres, dejemos de seguir a mujeres, vive el Señor. Y sigamos, vive Dios, a Dios, vive el Dios, aleluya, obedeciendo su palabra, obedeciendo este mensaje. Vive Dios, aleluya. Dios. Oiga, y ustedes mismos, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ven? Arrastrar tras sí, atrayéndose conmigo los discípulos. Por tanto, velen acordándose. Por tanto, velad. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlo con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie. Antes, ustedes saben que por lo que he sido necesario, a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo los he enseñado que trabajando así, vive el Señor, debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo, más bienaventurado estar que recibir. Vive el Señor. Aleluya. Este es el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Mis hermanos que nos escuchan a través de Radio Salvación, que ya vamos a salir del aire, vive el Señor. Busquemos a nuestro Dios, leamos la palabra de nuestro Dios. Y la palabra dice que tenemos que obedecer en ese sentido a nuestros pastores, a nuestros líderes. Vive el Señor. Y a cada uno de nosotros, mis hermanos, por favor, leamos la palabra del Señor. Leámosla. Y pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento. Porque, mire, nosotros de habla hispana, del lenguaje español, ¿sabe que el español mexicano es diferente al del Puerto Rico? El lenguaje puertorriqueño es diferente al de Venezuela.
El de Venezuela es diferente al de Nicaragua y cada uno de nosotros es diferente. Entonces, el mensaje bíblico, la palabra bíblica, es muy diferente a lo que usted y yo conocemos, aunque esté en español. Por eso tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos revele esta palabra, porque cuando la leemos así, muchas veces no la vamos a entender, porque fue escrita allá en Tierra Santa y fue traducida, aunque en la traducción hay muchas cosas que se pierden. Vive el Señor. Aleluya. Vamos a seguir hacia adelante, mis hermanos. Oremos los unos por los otros. Esto, yo sé que a muchos de nosotros nos es incómodo andar con máscara, pero es por nuestro bien. Vive el Señor. Y es aquí, oiga, me viene así. Mire, es aquí en cositas pequeñas que nos damos de cuenta de que si somos dóciles o no somos dóciles. Una simple regla. Siéntate aquí, siéntate allá, siéntate cada dos asientos. Una simple regla. Si eso nos molesta, imagínense lo demás. Si eso nos molesta, imagínense los demás. Y es aquí donde tenemos que ver y entender qué cosa nos hace falta para poder entrar en obediencia. Así que este es el mensaje. Dios les bendiga a mis hermanos. Dios nos bendiga a través de las redes sociales. Vive el Señor, aleluya. Vamos a ponernos sobre vuestros pies y así oramos para despedir este servicio. Aleluya. Déselo con fuerza, déselo con fuerza. Vive el Señor. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a seguir eso. Levante su mano, levante su mano. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gloria, gloria. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, mi Señor, que es tuya, mi Señor. Nuestros labios han quedado cerrados por mucho tiempo. En esta hora te damos nuestra alabanza para ti, mi Señor, porque nos has salvado, nos has perdonado, mi Señor. Aleluya. Gracias por tu misericordia, tu gran amor que has tenido para con cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, gracias, gracias. Recibe esta alabanza que tu pueblo te da, mi Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe, mi Señor. Aleluya, aleluya. Con agradecimiento de vuestros corazones para ti, mi Señor, para ti que eres el único, el gran Rey, mi Dios. Aleluya, aleluya. Abre tu boca y alaba a tu Dios. Vive el Señor. Aleluya. Y si no tienes palabra, dile gracias. Gracias por este día. Gracias, mi Señor, por esta palabra. Gracias, vive Dios. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, recibe la alabanza de tu pueblo, mi Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Vive el Señor. Aleluya. Ahora nos vamos a despedir de este lugar pidiéndote, mi Señor, que nos ayude en el transcurso de la semana. Que tu palabra nos guíe, nos dirige. Que tu Espíritu Santo nos lleve, mi Señor, al lugar seguro para la gloria y la honra de tu santo nombre. Y el pueblo de Dios dice: Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta parte.